Hoy, en Mi Botiquín Psicológico, el podcast, nos sumergimos en una historia real, profunda y poderosa. La historia de una mujer que en un momento crucial de su vida tomó una decisión difícil: entregar a su hija al cuidado del padre. Desde entonces, el silencio entre ellas se ha vuelto un eco constante en su corazón. Una relación suspendida en el tiempo. Pero esto no es solo una historia de pérdida, es sobre todo una historia de renacimiento. Porque esta mujer, como tantas otras, eligió no quedarse en el dolor, eligió mirarse de frente, trabajar en sí misma, sanar y crecer. Hoy camina cada día con la esperanza de reencontrarse con su hija, pero no como la mujer rota que un día fue, sino como una madre fuerte, completa, inspiradora. Bienvenidos al episodio número 3. Hola Juli, bienvenida Hola. a este podcast, Mi Botiquín Psicológico. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Me encanta que mujeres como tú, mujeres reales, cuenten su historia, porque sé que hay muchas personas, muchas mujeres que además nos podemos identificar en parte o en el total de ellas. Sabemos que pensamos a veces que solo nosotras vivimos nuestras propias tragedias, por así decirlo, nuestras situaciones. Y cuando comenzamos a hablar y a sacar lo que llevamos dentro, nos damos cuenta que somos muchas, que somos igual de vulnerables, que somos igual de mujeres. Entonces, bienvenida a este espacio, cuéntanos tu historia, que yo sé que es muy interesante. Bueno, yo soy colombiana, llevo 24 años viviendo en España, no de seguido, estuve como unos 2 o 3 años en Colombia, pero, o sea, pasé mi infancia en Colombia, de los 16 años me vine para acá. Entonces he estado, como decir, 12, 13 años aquí, estuve una temporada en Colombia, pero la mayor parte del tiempo he estado aquí y en la misma ciudad. Delicioso, España, un país maravilloso. Sí, tú estás ahí En ¿dónde estás? Suiza, en Suiza. ¿Y cuánto tiempo llevas? Ya llevo 5 años y feliz. El mundo europeo muy diferente a todo lo latino, pero maravilloso. Sí, de hecho, las veces que he intentado ir a vivir otra vez allí, para mí ha sido demasiado complicada la adaptación, la cultura y todo. Readaptarse incluso a la propia cultura, ya es un poquito difícil. Sí, de hecho, las personas allí se dan cuenta que uno ha estado fuera mucho tiempo. O sea, las personas cuando están aquí me dicen, no, sí se nota que eres de allí, la gente me dice, se te nota tu acento bayuno, porque yo soy de Cali, No lo has pero perdido. cuando llego allá, la gente de allá sí se da cuenta que tengo un acento distinto. Sí, eso suele suceder. Bueno, Juli, mira, hay muchas personas que te conocen por redes sociales porque tú has abierto tu cajita personal y has querido contar tu historia acerca de un tema que has vivido con tu hija. Especialmente esto es lo que más ha tocado la fibra del público que te sigue. Entonces, pues Sobre quisiera... todo el que no me sigue. Sí, sí, sobre todo el que no te sigue, eso es cierto. ¿Cómo Sí. describirías tú el momento más difícil de ese proceso y qué te sostuvo emocionalmente? Y Mira, el cuéntanos momento más además, difícil. quiero que pongas en contexto a la audiencia de cuál es el tema con tu hija. Bueno, yo tuve mi hija cuando tenía 22 años y siempre estuve con ella. O sea, 100% con ella en casa, cuidándola, criándola y he sido como una madre dedicada a su hija. Pero cuando llegó más o menos a los 11 años, tomé la decisión de enviarla con su padre, ¿vale? Porque no, yo me separé cuando ella tenía 6 años y empecé 5 años más o menos y pero claro, yo venía de un contexto donde yo no trabajaba porque me había dedicado a ella, no hacía nada, solamente cuidarla. Madre, Entonces, mi familia se había regresado a Colombia, su familia y él se habían ido a vivir a Bélgica y yo estaba aquí en Valencia sola con mi hija. Entonces sí trabajaba y la mantenía, iba al colegio y lo proporcionaba todo lo básico, pero no la veía, porque yo trabajaba, tenía un trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche y no paraba ni siquiera a comer. Y lo que me pagaban era el salario mínimo, me daban de alta la no, mitad de la seguridad social. no, O no, sea, muy fuerte. y mira que eso es un tema bastante extraño porque ese trabajo que yo tenía era el reflejo de lo que yo creía que merecía. Lo que pasa es que en aquel entonces, pues,
yo no lo veía de esa manera. Yo era como Claro. que esto es lo que yo puedo, lo que he podido tener y es lo mejor que he podido conseguir. Aparte que era una persona que sentía que no era capaz de hacer nada, apenas estaba como saliendo del cascarón. Pero a mí Es me que mataba. precisamente eso, tú acabas de decir una palabra, perdón, te interrumpo, el merecimiento. Es que creías que eso era lo que merecía, pero ¿cómo estaba tu nivel de merecimiento para contigo misma? ¿Qué realmente? Y fallamos mucho en eso porque muchas personas vivimos ese tipo de momentos donde creemos, como tú, en ese momento, que lo que merecemos es eso, es el poquito, es la migaja, es la sobra, incluso emocionalmente. No estamos hablando solamente de trabajo, ni de dinero, ni de nada de esto, sino incluso de las emociones de los demás, del amor, el poquito de amor, esto es lo que me merezco. Y yo había salido de mi matrimonio y empecé a salir con un hombre que era separado, pero esos que eran separados de casa, pero que realmente todavía seguía teniendo la relación. Entonces, al principio, él, claro, me dijo, no, estoy solo, tal, y empecé con él a tener una relación. Y yo de haber estado tanto tiempo en este matrimonio donde no me sentía feliz, es como que yo me aferré a esa persona, o sea, era como que era mi Claro, todo. claro. Y esa persona se quedó intermitente. Eso era lo que yo tenía. O sea, era como que pedacitos de todo lo que yo quería, solamente era como que todo lo que me llega. Me acuerdo tanto que una vez hablando con una persona de una situación que ella vivía, me decía, es que no sé qué me pasa, pero siento que cada vez que le pido al universo a un hombre, me lo envía y le falta como algo, le falta un ojo, le falta un diente, le falta un pie, le falta... Por pedacitos. Sí. Sí, estabas con las muestras gratis, pero no te llevabas el producto completo. ¿No? Y seguramente era porque yo tampoco estaba disponible en esos momentos para poder construir una relación. Claro, claro, claro. Bueno, y entonces tienes a tu niña y ¿qué pasa con ella? Bueno, yo me fui con ella a Colombia porque quería pasar más tiempo con ella y tal, pero cuando llegué allí y vi el mundo tan distinto al mundo que yo conocí aquí, no pude hacerle frente. O sea, era como demasiado el choque cultural para mí con la niña y de repeso no conseguía que me la escolarizaran en ninguna parte, porque ella había nacido, bueno, cuando ella cumplió los 3 años, nosotros nos fuimos a Bélgica, yo estuve en Bélgica con ellos, Ujú. entonces ella hizo algunos cursos allá, regresamos, hizo algunos cursos acá, ella volvió a ir, hizo otros cursos allá, Mm, entonces cuando llegamos a Colombia, ella iba a ser, la pusieron a repetir primero, o sea, la pusieron a empezar de cero los cursos. claro. Entonces ya tenía 8 años y ya dijeron, no, es que no la podemos escolarizar con 8 años con un niño de 6. Sí, claro. A esa edad la diferencia es muchísima. Claro, entonces la niña, yo le empecé a pagar un colegio que me costaba 1 millón de pesos. Y sí se lo pagué durante el primer año, pero el segundo año ya no pude porque no, o sea, no me había alcanzado, había pedido préstamos, me había endeudado, mi mamá también, o sea, de todo para poder hacerlo y no se podía. Entonces su papá decía, bueno, me la envías. O sea, el papá se puso en una posición donde él dijo, si tú eres capaz de tenerla perfectamente bien, bien, porque yo puedo. Entonces, o sea, con ella, contigo, conmigo. No fue Claro. los dos. Y Ajá. yo dije, pues conmigo, porque eso es lo que hace cualquier mamá normal, ¿sí? Pues Sí. conmigo. Y luché con ella, y peleé con ella, e intenté hacerlo. Y llegó un momento, yo me hice un proceso de liderazgo en una escuela que se llama Crear Colombia. Y Ujú. entonces ellos lo que hacen es que te ayudan a expandir tu mente. Son puros talleres vivenciales. Sí. Y en ese momento, y me hicieron un juego que se llama el ganar-ganar. Y yo empecé a pensar que la única que estaba ganando en toda esa guerra con el papá de mi hija era yo, porque era yo la que tenía a mi hija al lado. Y esa era la ganancia, ese era el premio. Mi corona, mi Claro, corona de mamá. Soy la claro. mamá que cría a su hija como sea, Porque donde sea. además como latinos, tenemos muy arraigada esa cultura materna y esa parte de los hijos son de la mamá, los hijos nunca se van del lado de la mamá, los hijos no pueden, los padres, los hombres no están en capacidad
de educar, ni de criar, ni de cuidar a un hijo. O sea, esa es la No, y de hecho el cultura. hombre que reclame un hijo es malo, porque yo lo veía así. Yo decía, yo no pensaba que Claro, realmente él quisiera tener a su hija al lado porque claro. era un papá que amaba a su hija. Yo pensaba que él era malo y me quería quitar a mi hija. O Sí, sea, claro. esa era mi realidad. Pero esa es una realidad social, Sí, es verdad. es Que un se ha paradigma, construido, es un constructo social. es un constructo social, totalmente. Sí. Entonces, bueno, yo envío a la niña cuando veo que definitivamente, o sea, la niña tiene una mamá ausente. Porque yo aparte que tenía situaciones personales de mi infancia y mis relaciones eran malas. Bueno, ya te lo como le te he contado, pues, porque yo me fui a Colombia y todavía seguía hablando con el otro de acá por teléfono. O sea, el Sin tema querer es que soltar ese no, cable. no, no era, no, o sea, no, porque era mi mente. Y aparte que mi mente todo el tiempo rumiaba, pero yo fui así de toda la vida, o sea, desde niña. No Ujú. fue hasta que yo sané y fui a terapia que me di cuenta que no era normal y que pude saber lo que era tener salud mental. O sea, que no puede estar en el presente. Yo puedo estar aquí hablando contigo y ya está. Sí. Pero eso yo nunca lo había experimentado en mi vida. Jamás. O sea, ni siquiera en mi infancia. No, es que generalmente o vivimos en el pasado o vivimos con la ansiedad del futuro, pero en el presente muy pocos ratos nos volvemos muy autómatas, incluso para las cosas básicas, comer, caminar, respirar. O sea, es absolutamente todo donde nos vamos es automatizando. Y es un estado de alerta que sobrevive. Ya Sí, está. El que sí. sobrevive. El caso es que cuando yo la envié, pues yo me quedé como, cuando uno dice, no sé, o sea, ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer ahora? Claro. Y la envié a Bélgica, yo estaba en Colombia y me regresé a España, porque dije, pues estoy más cerca. Es más fácil para mí que ella venga a verme a España. Pero en ese proceso, o sea, la niña no sé, o sea, no supo gestionar la situación, el duelo, para ella fue doloroso. El caso es que no me quería coger el teléfono, no quería hablar conmigo. Y cuando ella empezó a comportarse así, yo me enojé. Yo me enojé como cualquier mamá latina se enoja. Claro, Pero qué falta de claro. respeto, pero como así que Es no me que vas soy a su contestar, mamá. pero es que si yo soy tu mamá, Claro. claro. Entonces, eso no ayudó. Yo empecé a pensar, porque esto es un tema de la profecía autocumplida. Antes de enviarla, yo pensaba que ellos me la iban a poner en contra de mí, porque no me querían. Y que yo no podía mandarles tampoco la niña. Por eso fue que yo también me lo pensé tanto realmente en enviarla. Y esa pelea y ese enojo y ese ustedes están haciéndoles, entonces al final lo que hizo fue que creó también, supongo yo, ahorita desde mi punto de vista, creó esa tensión que hizo que al final ellos también pues pagaran abogados y hicieran muchas cosas para Respondieran, evitar es que estaban respondiendo ante como lo que seres tú humanos. también les estabas entregando, claro, claro, Eso fue una situación que se retroalimentó. claro. Yo lo veo de esa forma. Yo hoy en Sí, día lo es veo de que esa forma. la gente, no, y es que es así, o sea, lo que damos obviamente es lo que vamos a recibir. Si yo estoy de un modo reactivo y si yo estoy en un modo defensivo, pues el otro también se va a defender, el otro también va a saber cuál es el mensaje que le estoy enviando y a veces nos equivocamos con ese tipo de situaciones. Exacto. Y bueno, el tema es que cuando ya pasó el juicio, que nos vimos, que hablamos con ella sí que vino y cuando estuvimos aquí con la psicóloga forense, yo le traje una rosa y la psicóloga nos tomó una foto y ella dijo, él no la va a querer, ¿sí? O sea, sí había una situación ahí Ujú. que... Y yo decía, bueno, o sea, yo estaba aquí recién llegada, sin papeles otra vez, y estaba por ahí en casa de mis amigos y tal, pero yo no tenía como toda la estabilidad que ellos tenían, que eran dos, porque era él con su esposa, que era una mujer que no había tenido hijos, que Claro. la había cogido y la había pues adoptado prácticamente. Entonces no había pasado mucho tiempo, había pasado como un año. Pero yo me tardé solamente 3 meses en regresar aquí a España, en venirme a España después de que la envié a Bélgica. Sino que se retrasó todo el proceso
de hacer el juicio. Sí, Nosotros toda la teníamos parte legal. toda la parte legal. Nosotros teníamos un trato donde ellos me la tenían que enviar a mí en verano, pero lo teníamos en Colombia. Claro. Yo no lo hice para aquí en España. Y pues ellos aprovecharon pues que yo me había venido y todo eso para... Claro. La situación, claro, estaba legalizado en otro país y aquí pues no vale, entonces no lo hago. Bueno, también hay un Exacto. poco de, estamos en guerra. Sí, al final de la guerra todo se vale, ¿no? Como dice el Sí, cuento. sí, O sea, hoy en claro. día yo lo veo así porque mucho tiempo pensé con rabia. Y el día que hice, mi hija cumplió años el 3 de marzo, el 9 de marzo, y yo le hice un video. Bueno, ya después te voy contando, pero yo le hice un video y se empezaron a despertar como todas esas situaciones en mí, todo ese pensamiento de qué fue lo que pasó, qué hicieron, qué no hicieron. Y yo también llegó un momento en que dije, bueno, no me lo voy a tomar personal. Al final esto es una situación que ellos hicieron porque ellos sintieron que era lo que tenían que hacer y ellos velaron por ellos, lo que estábamos hablando. Ellos se defendieron como se tenían que defender y punto. Sí. El tema es que cuando estábamos en COVID, para mí fue demasiado duro porque toda la gente estaba reconciliándose. O sea, había gente que no se hablaba, que se volvieron a hablar porque estaban en un momento donde el mundo estaba como en incertidumbre y ella Ujú. me dijo, no quiero volver a hablar contigo. Me mandó un audio de 30 minutos donde me decía todo, o sea, donde me sacaba en cara cada regaño, o sea, cosas incluso que pasaron en la casa con nosotros, que a ella le daba risa, o sea, bromas que hacíamos que de pronto ya no le hacían gracia. O sea, Sí, ya no cosas las que, veo de buena manera. no, o sea, ella, su cerebro se le pasó totalmente en negativo para conmigo y para todas las personas de mi entorno. O sea, ella no habla con nadie de mi familia ni con mis amigos que eran los hijos de mis amigas, que eran como sus primos, con su madrina. O sea, nada que tenga que ver conmigo, ella recibe, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, en ese momento, cuando ella me manda ese audio diciéndome tantas cosas, había cosas que uno dice, o sea, como toda mamá, yo creo que hay momentos en que uno en que crece y dice, vale, estas cosas le perjudicaron. Estas cosas que yo, ese regaño que yo le hice no tenía que haber sido, no tenía que haberle dicho así. Cosas como, por ejemplo, que tú ves a tu hija despeinada y decirle, mira cómo tienes el pelo, vaya peínese, ¿sí? Que le puedo haber dicho algo así. Entonces ya tú sabes que hoy en día la crianza consciente, ya, mira tan lindo que tienes el cabello, se te vería mejor si te cogieras una coletita, ¿sí? Entonces todas Claro. esas cosas eran las que ella sacaba en cara, que de pronto uno no las hace con desde el Con espacio esa de querer lastimar. intención. Mira, lo que pasa es que también hay algo muy importante. Tú tuviste a tu niña sola durante ese tiempo y es difícil balancear la parte de la autoridad, de la educación, con la parte del amor y la parte de contenerla en sus malos momentos. Entonces esto hace que los niños, aunque lo perciban a uno como esa persona así que me da amor y me da la ternura y esto, pues también es mi mamá la regañona, mi mamá la que no me soporta, mi mamá la que tiene el mal genio, pero es que estamos cumpliendo el mismo papel a la vez. Entonces se hace muy pesado a veces y difícil de manejar esa línea que divide las dos cosas. Claro, y aparte que pues ellos recibieron una niña que ya se peinaba, que ya tendía la cama, que ya sabía hacer muchas cosas, pero que eso no fue en plan, venga, yo le enseño a hacer la cama, y entonces Claro, ella ya hizo la cama todos los días. No, claro. eso fue un proceso de qué pasó con la cama, vea qué pasó con los dientes, yo veo que usted no se está peinando, ¿sí me entiende? O sea, es ese día a día de la Sí. mamá, ese proceso que hace. Y hay una cosa, Juli, que sucede muchísimo, porque lo he visto mucho en los pacientes y esto. Cuando los niños, o sea, la mamá tiene mucha entrega con los niños en sus primeros años de vida, mucha entrega con respecto a eso, a educarlos, los dientes, mira, come, compórtate, así se coge esto, así se hace lo otro, y el niño crece y obviamente aprende todas estas cosas, pero el niño, pues obviamente no tiene uso de razón, a sus 2, 3, 4 años, no se acuerda de las cosas, entonces el niño ya se acuerda es y si tiene sus padres separados, entonces comparte con su papá, pero el compartir con su padre generalmente es de salidas de fines de semana, de comer por fuera, de ir al parque, de ir a un juego, porque obviamente el papá está aprovechando el tiempo con su hijo o su hija
y entonces lo divierte la mayoría del tiempo. Entonces los niños, y no los podemos culpar, pues la imagen que tienen de papá es, con papá todo es muy bueno, porque todo es paseo, porque voy como el pollo que me gusta, y con mamá, es que ni me acuerdo, con mi mamá es el regaño, es la cosa, es vuelva y hágalo, dígalo, no sé qué, y Claro, no se acuerdan de todo eso. y ella llega a un país donde encuentra un papá que lleva 3 años sin verla. Yo solo estuve 2 años en Colombia. Nosotros estuvimos un año y algo aquí solas en España y él no vino a verla. Ya. Y él reclama que todos esos años yo no la vio porque yo no quise. O sea, yo le impedí ver a su hija. Y ella también ahora reclama el que no pudo estar con su papá. Ya. Primero, la verdad, no vino a verla cuando ella estaba aquí, y si a lo mejor él hubiera venido a verla o se la hubiera llevado en vacaciones, yo hubiera podido, yo no, a lo mejor no me voy, ¿sí? O él hubiera estado aquí, en España, al lado de su hija, ¿sí? En una casa y yo en otra casa, pero él llevándola también, recogiéndola, o sea, ejerciendo la paternidad, no solamente con dinero. Y ella llega allá, encuentra a ese papá trabajador, Claro. normal, que provee, y una mujer que tiene muchas ganas de ser mamá, que se dedica a ayudar a terminar de criar a una niña que ya está prácticamente criada, Ya. ¿sí? ¿Crees tú, Entonces ella ve Juli, un mundo. yo quiero preguntarte algo, ¿crees tú que detrás de esa nota de voz que envía tu niña después de ese tiempo de haber estado con el papá o en su nuevo hogar, crees tú, sin adentrarnos mucho en esto, hay un poco de manipulación o de violencia vicaria detrás de esa nota de voz? Mira, ella estaba leyendo. Ella me dijo, yo te estoy leyendo porque, pues, lo escribí todo para poder decírtelo, pero aquí nadie me está diciendo que lo haga, ta, 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 ta. Y yo no puedo asegurarte que haya un tema de violencia vicaria, pero tú sabes que había un caballo que que resolvía problemas matemáticos. No, ¿Lo has escuchado? no he escuchado. Sí, había un caballo que resolvía problemas matemáticos y todo el mundo estaba sorprendido. Decía, no podemos creer que lo esté haciendo. Entonces vinieron los psicólogos, obviamente, a verificar, a buscarle el fallo pues a esa teoría que estaba saliendo de que el caballo era inteligente y era capaz de resolver problemas matemáticos. Claro. Entonces lo cogieron y le hicieron y le hicieron y le hicieron y se dieron cuenta que cuando el caballo estaba solo, o sea, cuando la persona que le estaba diciendo, le estaba poniendo el problema matemáticos no sabía la respuesta, el caballo no era capaz de acertar. Se dieron cuenta que el caballo acertaba por las cosas del entorno, por ciertos detalles, porque las personas movían los ojos, porque las personas se inclinaban hacia el resultado correcto. Entonces muchas veces no nos damos cuenta, pero el entorno tiene una influencia muy grande en el comportamiento. Sí, claro, claro que sí. Y eso es lo que yo pienso que pudo haber pasado, por no acusar, por no decir Sí, es que sí. él fueron y le dijeron Sí, algo, no y a lo mejor ellos no le dijeron ni directamente, eso, no, no un acto directo y muy de no un frente, acto de pero maldad. ajá, sí, de pronto ni siquiera intencionado y mucho menos malintencionado, pero sí, y además que los niños, y no me salgo de ahí como madre, yo sé que tenemos mucha influencia sobre nuestros hijos y que además manipulamos muchas situaciones como padres, madres y padres, manipulamos muchas situaciones con los niños, y bueno, sin mala intención, pero se logra fácilmente, obviamente. Sí. Entonces esta es una situación que ella, mira, y lo de tener contacto con ella es una situación que para mí, yo se la entregué a Dios. Y para mí la respuesta que sea va a estar bien. Porque yo no podía sanar sobre unas bases de si mi felicidad dependía de que alguien viniera. Ujú. No podía, o sea, yo decía, no puedo pensar que ella algún día va a venir. Yo sé que existe la posibilidad y si eso pasa, pues maravilloso, pero mi vida, o sea, como ser humano, como mujer, no se puede basar en eso, porque Debe entonces año tras continuar. año yo voy a vivir con la agonía
de que no lo ha hecho. Entonces, digamos que lo que a mí me sostuvo, que la pregunta que me habías hecho, es el peor punto en el que yo me vi de ese proceso fue cuando ella me mandó ese audio y yo me sentí tan culpable, Claro, tan acusada, tan juzgada. claro. Y llegué al punto que yo dije, no quiero vivir, no quiero seguir viviendo. Aparte que yo venía con una situación de que mi papá se quitó la vida. Entonces llegó un momento en que dije, no tiene de malo. ¿Qué tiene de malo decidir irse del mundo? Está bien. Si yo siento que ya no quiero estar más aquí, porque yo tengo que continuar aquí. Claro. Pero ella me sostuvo. O sea, la misma situación que me llevó a ese punto fue Era lo que la me que sostuvo. era la que te sostenía. Porque yo dije, yo he sufrido demasiado esa decisión de mi papá. Y si de repeso, ella no solamente o sea, por muy enojada que ella esté, por mucho dolor que ella sienta, por muchas situaciones que ella seguramente ni entiende, porque aunque ella las razone, ellas no las entiende, hay un amor. Hay un amor por su mamá. Porque es que no fue una mamá que dijo que la tuvo y la dejó, fue una Sí, mamá que la crió, fue una la mamá que entregó la al mandó otro y una día. mamá que la Sí, peleó. sí, ¿Sí? sí, 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 sí. Entonces, ella, si yo llego a tomar una decisión de esas, yo la voy a enterrar en vida. O sea, ella va a decir, mi mamá, o sea, no solamente mi mamá tomó esa decisión, sino que ella se va a lo mejor a culpar. Entonces dije, vale, yo no, esto no lo puedo hacer por ella, pero en ese momento dije, pero tampoco puedo continuar así. O sea, no. Y ahí es donde le das un resignificado a esta situación que vives con tu niña y decides además hacerla pública, por decirlo así. Sí, o O sea, sea, yo tuve que pasar un duelo como si hubiera, como cuando un hijo se le muere a uno, como cuando una persona se muere. Me acuerdo tanto que un día estaba en mi casa y tuve como un ataque de ansiedad en el baño, duchándome, y recuerdo mi hermana menor, dentro de la ducha, así en plan película de drama, dentro de la ducha conmigo, llorando. Y yo le claro, decía eso. Yo siento que a mi hija se me murió. Yo siento que yo subí a mi hija en un avión y yo tenía pesadillas. O sea, todavía me acuerdo y me da sentimiento. Porque yo tenía pesadillas todos los días. Me levantaba a la madrugada y era que yo me subía en un autobús con ella y me bajaba y la dejaba que ella se fuera sola. Y iba a buscar a mi familia y a nadie le importaba. O sea, nadie me escuchaba. te Nadie, Dana sentías no sola. estaba. O sea, sí. O sea, yo sentía que mi hija estaba en un lugar donde yo no sabía si ella estaba bien. Claro, O sí, sea, no sé es si que es el verdad. duelo sí, obviamente, que has vivido o que estás viviendo un duelo con respecto a la situación. Más tratándose de una hija, que es un vínculo, o sea, el vínculo maternal es, creería yo, uno de los más fuertes que puede haber, más directos, más fuerte, más incondicional. Y lo decías tú ahora, el amor de mamá siempre va a estar ahí, porque es que pase lo que pase, el amor de mamá va a estar ahí, ese vínculo no se va a romper. Los años pasarán, el tiempo pasará, cuánto no sabemos, pero pues ella también va a comenzar a entender la situación en algún momento de su vida y a verla desde otra óptica. Una cosa que dijiste también que me parece que lo vivimos las mujeres cuando nos convertimos en madre, tú dijiste, me quedé sin ella y no supe quién era. No supe quién era. Y eso no hace parte de un duelo, eso hace parte de No, la maternidad de cualquier de mujer. la maternidad de cualquier mujer y es esa pérdida de identidad que sufrimos porque es que dejamos de ser fulana de tal a pasar a ser la mamá de tal. Es que perdemos incluso nuestro nombre.
ya la gente no, se refiere a nosotros como, usted es la mamá de tal niña, usted es la mamá de tal niño, y uno sí lo acepta además con ese amor y ese orgullo, pero no sabemos que estamos perdiendo identidad, que no podemos perderla, que no podemos abandonarnos como mujeres, como profesionales, como esposas, como hijas, primas, todos los otros papeles que tenemos en nuestra vida, no lo podemos abandonar solo por el hecho de maternar, que los De hijos hecho, hay son... mujeres que no dejan que sus hijos le llamen mamá, ¿no? Eso se ve muy poco, pero hay mujeres que los hijos le llaman a la mamá Ajá, ajá. Marta, Claudia, no sé qué, Sí, normal. sí, sí. Entonces, claro, en este constructo social que estamos hablando desde el principio, no se permiten muchas cosas. No se permite que una madre esté sin sus hijos porque ¿qué hizo esa madre tan malo que su hijo no quiere estar con ella? Esa Yo creo que es la primera impresión que damos a la sociedad. es bilateral, es bilateral porque también es muy juzgado cuando un hijo no le habla a la mamá. Es como que, ¿qué clase de persona es No, pues una persona que no le imagínate habla? nomás un hijo que no le habla a la mamá. Si es que a la mamá le habla, sea la mamá que sea, la que le haya tocado a uno, porque es que no escogemos la mamá. Y entonces son cosas, pero la situación va más allá. Y bueno, tú la has sabido entender. Además que has sido muy honesta, creo yo, contigo misma y dentro de ese amor de madre de decir, está con su padre y está bien, está con su padre que además está en un hogar donde está bien, a pesar de que me duela a mí o a pesar de que yo no me sienta tan bien, pero mi hija, que es lo importante en este momento, está bien. Y eso es de aplaudir, porque es que De hecho, desgarrarse porque no es alejarse de los hijos, es desgarrarse por dentro, es entregar un pedazo. Y tú misma lo describías como que sentías que se hubiera muerto. O sea, imagínate el grado de dolor que se siente y es totalmente comprensible y sé que las madres que nos escuchen saben que eso es así, pero tú has tenido esa visión y esa capacidad de entender la situación y de discernir, a pesar de todo, porque no es la óptima tampoco al punto donde ha llegado, pero sí de aceptar y de decir, de todas formas mi hija está bien donde está. claro, porque ella empezó a tener sus redes sociales, a colocar sus videos y sus fotos, y yo entraba y miraba y decía, bueno, ella está bailando, ella está con sus amigos, ella está bonita, está grande, le veo su habitación, le veo el salón donde está, le veo las personas de las que se rodea, cómo se viste, y digo, está bien, ¿no? Ujú. A veces también he mirado y he dicho, ¿por qué será que no hizo la cama? ¿Por qué será que tiene esos senos? La mamá, el ojo de mamá. Sí, sí, el ojo de Pero mamá. sí, he visto que ha estado bien y he dicho, bueno, ella está bien. Y siempre he pensado, Claro. ¿no? Digo, bueno, de pronto viene algún día, ¿a quién va a encontrar? ¿Qué va a encontrar? ¿Va a encontrar una mamá triste, una mamá vuelta a nada? ¿O va a encontrar una mujer empoderada, una mujer que le dice, vea, ¿usted qué le pasa? ¿Quiere hacer esto? ¿Quiere hacer lo otro? Puede hacer lo que quiera porque, vea, usted ya sabe lo que pasó, usted ya sabe cómo era, usted ya sabe la historia y estoy aquí. Y eso es lo que he hecho, pero a mí no me llena eso solamente. Yo quiero como que eso ha sido como el propósito que yo le he dado a esta historia. Yo siento que ahora que estamos hablando aquí, que lo estoy exteriorizando porque es algo que lo he escrito mucho, pero cuando uno tiene una conversación no es lo mismo, ¿no? Em, siento que necesito darle otro significado a mi existencia que no sea solo me voy a mejorar por si un día vuelve. Vas a mejorar Entonces, por ti misma. exacto. Y a lo mejor el amor propio no me da lo suficiente para mejorar solo por mí mismo y mantenerme en mi entorno. Entonces yo quiero explotarlo, yo quiero Ujú. mostrarlo, yo quiero que otras personas se retroalimenten de esa energía, porque esa energía me alimenta a mí también. Claro, servir Y de cuando inspiración pasó, para otras mujeres. me inspiran. Que casos como el tuyo o parecidos o situaciones difíciles, la que sea, es darles otra visión, mirar, poner el enfoque en otro sitio para poder inspirar, así sea a partir del dolor.
así sea a partir de lo incómodo, así sea a partir de lo no tan bueno. No, no todo tiene que, la inspiración no solo nace de lo bonito y de lo creativo y de lo maravilloso que es el mundo, no, también No, de nace hecho es al de esa contrario. parte. De hecho, Sí, las mayores artistas han sacado como sí, en de sus color. peores crisis. Sí, bueno, cuando pasó todo el tema del COVID, como te contaba, que estaba en casa encerrada, yo estaba haciéndome una certificación, sacándome una certificación de coaching ontológico. Ujú, Entonces comencé, abrí el móvil y comencé a hablar. Y ahí fue cuando empezó el tema de las redes sociales, cuando empecé a obsesionarme con el Instagram. O sea, eso como que fue lo que me sostuvo. Y fue como el primer contacto que yo tuve donde dije, me ayuda a ayudar. comenzaste a hacer catarsis por redes sociales. Sí, y sobre todo hablar de mi taclón de Aquiles, que eran las relaciones sentimentales. Claro. Porque después de que envié la niña, cuando regresé aquí a España, yo encontré un coach de habilidades sociales en Ujú, YouTube donde hablaba como de todo lo que yo vivía. Y yo empecé a poner eso en práctica con las personas con las que me relacionaba y eso me empezó a funcionar. Entonces, cuando yo empecé a hacerme el curso de la certificación de coaching, yo dije, vale, con esto y con la práctica de lo que he aprendido de habilidades sociales, yo puedo ayudar a otras mujeres que están en ese lugar con esos hijos sintiéndose infelices, porque una de las cosas que a mí más me dolía era no poder pasar tiempo de calidad con ella por estar pensando, o sea, porque mi mente siempre estaba pensando, por estaba estar sufriendo, pensando, sí, por estar pensando, o sea, por precisamente. ejemplo, yo me iba al cine con ella y me sentaba en una película y yo llorando por alguien, el que fuera. O sea, no era la persona con la Sí. que estaba, era que no importaba con quién estaba. Yo siempre me pegaba al sufrir. Era como si yo tuviera como un apego al sufrimiento. O sea, literal, literal era. Sí. Entonces yo empecé a obsesionarme con eso y con querer ayudar. Entonces me hice monitora de mindfulness, hice cursos de inteligencia emocional, de resolución de problemas. O sea, todas esas cosas que yo empecé a aprender para poder Ujú. utilizarla, porque empecé a ver los problemas que tenían las mujeres y por qué ellas no eran capaces de aplicar. Entonces, en ese proceso empecé a trabajarme. Llega el punto de que yo hice una lista de todo lo que yo quería de la persona con la que yo quería estar. El Visual. checklist. Hice una lista. Ajá. Una lista. O sea, la famosa lista. Y empecé a salir porque yo me fui a Colombia, cuando nos abrieron fronteras, como no tenía documentos, me fui a Colombia y allí fue donde viví el duelo. Mi mamá Ujú. me pagaron la terapia. O sea, yo ya había hecho de todo. Yo había estado en religiones, me había leído todos los libros, había así por haber, había estado en procesos de liderazgo. O sea, había hecho de La todo, información la tenías toda. pero yo no era capaz de aplicarla. Ujú, Cuando yo me voy a Colombia y vivo el duelo, y llego al punto del me voy a quitar la vida, o sea, en plan ujú. normal, en plan no drama, o sea, no hagamos Sí, esto es sí. normal, En bueno, la próxima parada de este bus me bajo y ya. ya está, y está bien, y no tiene ningún problema. Eso me ayudó también a sanar la muerte de mi papá, porque o sea, yo tenía una cosa ahí con él, que yo creo que yo iba como buscándola en las personas, buscándolo en los hombres, en las personas que me encontraban en el camino, porque una niña de 4 años siente que si su papá se quitó la vida, la abandonó. O sea, literal. Claro. Entonces, yo siento que sané esa parte y ahí fue cuando te dije, esa fue la primera experiencia de salud mental de mi vida. Ujú. Pero eso no fue el punto más horrible realmente de todos los procesos que yo he tenido. O sea, no fue el duelo de la niña el proceso más duro de mi vida. Yo me Ujú. regresé a España. En plan, estoy súper bien con una curita Sí. porque había aprendido a estar en el presente. A mí mi cuñada me dio un libro que se llamaba Usted puede sanarse a usted misma, de Lois. Ujú. Y había una frase que decía, todo es perfecto en mi mundo. Y yo siento que esa frase, o sea, esa frase todavía la aplico en mi vida. O sea, da igual donde yo esté, la situación que yo esté viviendo, en lo que yo esté pasando, estoy en el lugar donde está. No hay un lugar mejor Para donde yo. estar.
donde estoy y la situación que estoy viviendo ahora es perfecta, es lo que yo necesito, lo que yo quiero, donde yo quiero estar, punto. O sea, aceptar mi presente. Ujú. Y, y en ese proceso de estar aquí en España, de mirar a ver qué hacía, no sé qué, no sé cuánto, llegó un momento donde decía, no, o sea, ya las cosas eran como diferentes, los alquileres eran más caros, o sea, todo, la segunda vez que me vine, todo era como un desastre, como no me voy a poder adaptar. Y empecé a salir, a lo que te decía era, me vine, me regresé a España y dije, ya no voy a volver a salir con ningún latino, porque todos los que había tenido eran latinos y eran colombianos, eran de Cali. Y dije, ya no me voy a regresar a vivir a Colombia porque ya vi que no me voy a adaptar allá, yo quiero vivir en España, Ajá. así que yo me voy a conseguir una persona de aquí, voy a buscarme una pareja de aquí, me voy a permitir experimentar y empecé a salir con personas de aquí. Pero como yo no estaba económicamente bien, Ujú. momento en que dije, no, yo creo que me voy a quedar sola y voy a esperar a estar mejor, porque uno tiene que ser lo que pide. Yo no puedo pedir un hombre estable, un hombre que esté así, que esté así, si yo no lo estoy. Eso fue lo que yo pensé. En Ajá. aquel entonces yo soy también, yo soy quiromasajista, que es, así fue como me gané la vida durante el tiempo que estuve en Colombia con la niña y aquí sin papeles y no sé qué, pero eso es un trabajo que no es que dé mucho dinero, o sea, es algo que lo que va llegando, Ajá. no es que sea mucho. Y ahí llegó José, que es mi pareja actual. Ya no es colombiano. Obviamente no es colombiano. Y cumplía con requisitos de la lista. O sea, sí, todos. O sea, él llegó y a mí me costó demasiado. Estuve mucho tiempo pues buscándole el lado malo, porque cuando uno cree que no se merece algo, no importa que se lo pongan en las narices, es muy difícil que lo reciba. Pero yo desde que yo puse hasta la manera en que vestía, cómo hablaba, la edad que tenía, el rango de edad en que trabajaba, todo. Y él llegó así, él llegó así. Y él Sabes es, que te voy a decir algo con respecto a eso y sabes que es muy importante ese ejercicio. Obviamente, me imagino yo que por la formación que tuviste, los cursos y todo esto, terminaste haciendo esta lista. Es muy importante hacerla, no solo para buscar pareja, sino para todo en la vida. O sea, mira que llegamos a nuestros proyectos, a nuestros trabajos, a una nueva pareja, a todo. Llegamos como vendados, llegamos con los ojos cerrados, con lo que nos llega, con lo que nos ponen, incluso con lo que nos tiran o nos dejan. mira, Y y no somos capaces de hacer eso que tú hiciste, hacer es que yo lo que quiero, merezco y he trabajado por esto, es esto, esto, esto y esto. Tenerlo claro nos da una mejor proyección y una mejor planificación para llegar a obtener lo que realmente queremos. él es una manifestación de todo lo que yo quería en mi vida. Y es una persona que me ha enseñado demasiadas cosas. Cuando él empezó ya a interesarse por mis cosas, porque incluso estando con él, yo decía, no va a querer tener una relación conmigo porque ¿por qué una persona como él iba a querer estar con alguien como yo? Ujú. O sea, era así, o sea, Sí, con toda la historia. sí, sí. Va a estar un tiempo, pero no. Pero él es un hombre tan maravilloso, pero cuando las personas lo conocen, o sea, tú lo ves y eso es lo que a mí más me gusta de él, es que él es una persona con carácter, con una identidad demasiado definida. Él es como es. Y a veces las personas pueden pensar que es duro, que es raro, que es mal geniado, que no es una buena persona porque tiene esa persona, esas personas que tienen las ideas claras y que dicen lo que piensan cuando lo piensan. Ujú. Pero ha sido un hombre que desde el Va principio sin máscara, va sin máscara. no tiene máscaras. Ujú. Esa es la palabra. Él es un hombre que no tiene máscara. Sí. Pero desde el principio, en plan, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para tus papeles? Y con cada avance y cada paso que yo he dado, o sea, yo lo he visto a él que se le han salido las lágrimas junto conmigo. Comprometido, solidario contigo. O sea, él tiene un corazón demasiado grande, sino que también tiene como esa coraza que tienen los hombres fuertes que dicen, no quiero que se me note como demasiado, pero me ha enseñado muchas cosas, como por ejemplo lo que tú hablas del merecimiento en cuanto a otras áreas de nuestra vida. Cuando a mí me Ujú. llegaron los papeles, él me dijo, bueno, ¿y en dónde quieres trabajar? Y yo, no, pues lo que me salga, a lo mejor un chino, a lo mejor una Lo que frutería. me salga. Sí, y entonces él me dijo, es que así no funciona.
tú miras en qué quieres trabajar y miras qué necesitas para poder trabajar. Y yo digo, pero es que yo no he hecho nada. Ni siquiera he terminado el bachillerato, a duras penas hice la primaria. A mí no me han trabajo en ninguna parte. Y él me dijo, pues entonces te vas, te formas. Ujú, Y, claro, entonces, y eso al principio fue un choque para mí, fue en plan, hasta incluso tuvimos discusiones, o sea, las discusiones más grandes que yo he tenido con él es cuando he tenido que desbloquear esas partes de mi vida, de mi merecimiento y del avance, porque después de mandar la niña, hubieron momentos en que yo no me sentía, o sea, cada vez que yo iba a hacer un paso adelante, yo no podía con mi sistema nervioso, o sea, el sentirme mal por permitirme ser feliz. claro. Y mira que esa parte, cuando algo viene a nosotros o queremos y decimos no puedo, ese no puedo ya es cerrar la puerta sin ni siquiera haber tocado a esa puerta. Lo que debemos realmente preguntar es, ¿qué debo de hacer para conseguir eso que quiero? Y que ahora creo que no lo podría lograr. Entonces, ¿qué habilidades tengo que desarrollar? ¿Qué formación debo de tener? Hacer el listadito. ¿Qué tengo, con quién tengo que hablar? ¿Qué inversión debo de hacer? Pero no, nosotros somos nosotros mismos quienes con el no puedo, eso no es para mí, cerramos la puerta y no sabemos si al tocarla con las tres o cuatro cosas que tengamos de recursos en habilidades, en lo que sea, en nuestra formación, podamos lograr abrir esa puerta. Entonces Mira, y eso es fue tan creer en duro uno para mí. mismo. Eso fue tan duro para mí, pero esa idea de necesito sanar, necesito estar bien por si algún día ella vuelve, yo necesito darle un significado distinto a esta historia, yo necesito orientar mi energía de esta fuerza que estoy sacando para mejorarme hacia otro propósito porque es mi plan B. Sí, es como, Ajá, por lo menos soy feliz porque estoy ayudando a otras personas y van a haber muchas cosas en las que yo voy a sentir felicidad, pero mi plan A es ese, ¿sí? Es ese, sigo siendo mamá, sigo estando allí para ella. Y maravilloso, eso para mí no maravilloso. tiene que funcionarme tanto con esa situación y con el entorno, la importancia que yo sentía que el entorno no me dejaba. O sea, yo sentía que había algo en el ambiente en el que yo me movía que no me dejaba. Ujú, Y en medio de mi ignorancia, porque cuando, o sea, no es por desmeritar ni el coaching, ni las filosofías, ni nada, pero no hay unas bases, no hay unas bases científicas que le den estructura a la información. Eso lo ajá, entiendo ahora porque estoy estudiándolo. Pero en ujú, aquel entonces, en medio de toda la información que yo tenía, yo sabía que había algo en mi entorno, que ahora yo entiendo que era la identidad, que realmente es un constructo social. ujú. Pero en aquel entonces, y yo decidí alejarme, o sea, yo empecé a ir a terapia y yo le dije al psicólogo, yo siento que necesito un espacio. Yo necesito espacio de mi familia, de mis amigos y de todo, porque me traen recuerdos de lo que yo no quiero ser. O sea, siento que con ellos yo no puedo ser otra persona. Y me alejé. Comenzar a poner límites, barreras. Yo le mandé un mensaje a mi mamá y le dije, mira, yo necesito un espacio. Y eso fue terrible. Eso fue, o sea, no importa lo que yo le dijera que era mi necesidad, porque ellos lo entendieron como que yo estaba rechazándolo y eso es normal. O sea, en ese fue horrible, porque yo estaba mal, estaba con mi ansiedad y con de todo, porque eso se me despertó. Mi amiga también, que incluso dijo, no es que ella dice que yo soy, o sea, ella entendió que yo le dije que ella era tóxica y que por eso yo Ujú. no quería hablar con ella. Entonces, no era eso, era una necesidad que yo tenía innata. Te Es como, estabas reclamando tu espacio simplemente, estabas simplemente buscando tú misma crear esa cerca que necesitabas para poder respirar más ese círculo tranquila y eso no sagrado está alrededor mal. de mi Y cuando corazón. alguien te quiere y bueno, es un poquito consciente y ya tiene como más abierta la mente, lo logra entender, pero entiendo también que es difícil para las personas más cercanas poderlo entender de primerazo. No, y de hecho yo creo que esta es la hora que todavía no lo entienden. Hmm, es Pero complicado. mi amiga, yo la volví a buscar, la relación nunca vuelve a ser o sea, las relaciones nunca volvieron a ser las mismas, pero están. Ujú. Porque las personas cuando te quieren, las personas están. Y también es difícil para ellos, porque ahorita en estos momentos las relaciones a veces se sienten un poquito extrañas,
pero porque yo ya no soy igual, yo ya no soy la misma. Y a veces me siento como un poco triste por esa situación, porque digo, es como que la relación no es igual, pero siento que no es igual porque yo no soy igual. Y es extraño. Además que recuerda, Juli, que lo más importante es mantener el vínculo, saber que tenemos un vínculo, por ejemplo, con la madre. Hay un vínculo con la madre que no podemos romper, aunque la No. relación no sea óptima, aunque la relación no sea tan buena. El vínculo con la madre es el que debe de estar sano y limpio, el que tenemos que entender que no podemos romper. Aunque, pero la gente confunde las dos cosas, los dos términos, y ahí es donde no son capaces de manejar un vínculo sano con una relación a veces distante, a veces no tan amorosa, a veces, ¿me entiendes? Entonces es Que eso. tenemos idealizadas las relaciones. Ujú, Creemos que una relación tiene que ser de determinada manera y no necesariamente. A ujú. veces una relación distante está perfecta. Está Es la perfecta y mejor puede relación. ser más sana y más amorosa que una que uno tenga aquí al lado, con quien se relaciona uno todos los días. Eso es verdad. Un feliz año, un feliz cumpleaños con amor. Una conversación al año de 5 minutos con amor. ¿Por qué? Con amor. Sí. Porque eso está ahí. Ajá. Sí, el amor está ahí. Aparte que, bueno, también siento que cuando uno va creando conciencia, puede enseñarle a las personas un poco cómo tratarte. Por ejemplo, en mi Ujú. caso, cuando yo le decía a mi mamá, me pasa esto y me pasa lo otro, entonces me decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué se tiene que sentir así si usted es una mujer fuerte, usted es una mujer inteligente? Usted, entonces ella frustrada y normal, siendo mamá, Claro. frustrada, he criado una hija fuerte, bonita, está joven, es inteligente y me dice que no es capaz de hacer no, entonces ella en su fuerza, no, sí, y yo no me enojo porque no es la manera como me lo tienes que decir en ese momento. Entonces yo decirle, mami, cuando yo esté así, no me digas nada, nada, Sí. nada. Sí, sí. Deja que yo me salga sola, pero yo necesito que me escuches, solo no me digas nada, porque si me dices cualquier cosa me va a ofender, da igual lo que me digas, me voy a sentir mal, me va a ofender. No me digas nada que yo sola salgo de mi situación y ya después te digo, ah, pues mira, no era para tanto. No era para tanto, ya lo gestioné, estoy como nueva. Bueno, Juli, quiero que ya por último nos digas, nos des un consejo a las mujeres especialmente y a aquellas que en este momento están rotas en su vida, en su alma, emocionalmente, mentalmente, por cualquier situación que, que sí, que vale la pena continuar y que sí se puede continuar. ¿Qué consejo le darías o nos darías a las mujeres? Bueno, lo primero es que yo siento que uno en la vida tiene que ser terco y uno tiene que querer salir del lugar donde está. O sea, uno tiene que tratar de hacer todo lo que si alguien me dice, esto me funciona a mí para mejorar, yo lo trato de experimentar. Si esto me puede ayudar y si esto es lo que yo necesito. Y ahí también tirar un poquito del hilito, quiero tirarlo hacia el tema de la terapia, porque, como te decía, no importa cuánta información tú tengas, hay una diferencia entre sanar y crecer. Entonces nosotros cogemos los libros de desarrollo personal y creemos que con ellos sanamos, y hay personas que pueden tener la suficiente salud mental de hacerlo, pero cuando estamos hablando de una historia como la mía, donde hay disfuncionalidad, donde hay como una situación donde ha costado adaptarse a la sociedad, a trabajar, a criar a relacionarse, porque cuando no eres capaz de tener un vínculo sano, también de alguna manera eso es un tema de adaptación, ¿no? De Ujú. ser funcional. Entonces, sí es importante hacer terapia y no de cualquier terapeuta. Y esto es otro eso es un melón también que hay ahí, porque yo estuve con varios terapeutas. Y hay algunos que me llegaron a decir que mi mamá era narcisista, otros me llegaron a decir que mi mamá no sentía por mí nada, otros Ujú. llegaron a decirme que ella tenía memoria selectiva. O sea, es muy difícil encontrar realmente un terapeuta que no coja su historia o sus juicios o sus prejuicios
y los vuelque sobre una historia, y Ujú. una historia difícil. Yo encontré uno y era maravilloso, porque ese hombre no importaba lo que yo le dijera, ni lo grave que fuera la situación. Él nunca me decía, me invalidaba, pero tampoco me lo confirmaba. Siempre era explicando cómo funcionaba el cerebro, cómo se hace eso, y eso es tan importante para aprender a conocerse a uno mismo, Claro. porque cuando tú conoces qué es lo que pasa en el cerebro cuando Los tienes procesos que hay detrás de... cómo funciona la plasticidad del cerebro, que su Mm, cerebro cambia, que los tamaños, que la información se organiza de una manera. Entonces ahí es cuando tú de verdad puedes coger y hacer algo con esa información. Entonces yo creo que ese es el consejo más grande que les puedo dar, es que no se cansen y que si hacen terapia con un terapeuta y siguen paradas y siguen dándose y se dan cuenta que es que definitivamente no lo han conseguido, no crean que la terapia no les va a servir porque sí, sí les va a servir, si no van a llegar. Y aparte que hay personas que necesitan más tiempo que otras y está bien, pero que sí se puede salir adelante y es por eso que estoy ahí como dando el ejemplo, porque siento que bueno, que las personas cuando están en modo negativo solamente como sé que se pegan de eso negativo. Y para mí está siendo duro, muy duro, porque estoy teniendo que exponer un dolor muy fuerte del que yo siento que de alguna manera siempre está ahí. Otra cosa es que uno no sufra por ese dolor, ¿no? Pero ajá. está ahí y yo estoy exponiéndolo para que la gente se conecte con él. Pero dentro de mis pequeños videitos que voy haciendo, ahí les voy dejando su chispita de su pequeño mensajito ahí subliminal. No, pues mira, yo aplaudo, aplaudo y agradezco esto último que has dicho, porque yo como divulgadora de la salud mental, eh, o sea, creo fielmente en la importancia y es el propósito mío, que la gente sepa que el camino sí, sí se puede encauzar nuevamente, que sí lo podemos hacer desde la psicología, que sí hay opciones. Lo que dices tú es cierto, hay que conectar, hay que hacer un clic con el terapeuta y hay que mirar la corriente que maneja y bueno, esto va más allá, pero independientemente de eso no dejemos de buscar porque ponerle cuidado a nuestra salud mental es tan importante como ponerle cuidado a nuestra salud física. O sea, es que dependemos, la vida depende Y de esa salud. están unidas. Están unidas, es que no las podemos separar, es que somos seres integrales, entonces es maravilloso esto que dices porque muchas personas tiran la toalla y dicen, no, 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 ¿y para qué voy donde un psicólogo y a contarle qué, a decirle que no, es que te puede mostrar el camino, puede ser el faro de luz con objetividad, con fundamento científico, te puede dar la mano y seguir adelante cuando uno cree que ya todo está perdido. Juli, te agradezco inmensamente estos minutos que nos has regalado. Dinos por favor tus redes sociales para que te sigan, para que sigan esta historia, que además es una historia de resiliencia, es una historia de una mujer fuerte, que yo sé que en algún momento tu chiquita va a entender muchas cosas. Dale permiso a la vida, dale permiso a la vida. Esta es tu historia, acéptala como llegó, vívela y me parece maravilloso que estés transformando tu dolor para inspirar a tantas personas y especialmente a tantas mujeres. Entonces, danos tus redes sociales para que te sigan y sigamos compartiendo todo este desarrollo. Bueno, mis redes sociales son Juliana RGZ, o sea, aparezco así, Ujú. en tanto en TikTok como en... En Instagram igual. Perfecto. Entonces allí te seguiremos y te seguiremos apoyando y esperamos que tu camino siga brillando. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también. Te mando un abrazo. Seguimos en Ok, contacto. besito.